Hoy estamos en la lección 5b, donde dice el hombre y su cuerpo, la transfiguración. Vamos a leer Mateo 17 del 1 al 7 y dice así. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Hasta el 7 nomás. Entonces vamos a ver, a desarrollarnos. Aquí hay una figura en el cual se ve unos cerros y una cruz al medio. Dice, ¿qué hubiera pasado con la humanidad si Jesús hubiera subido al cielo en la transfiguración en vez de subir en el día de la ascensión? O sea, después de muerto, mejor dicho, después que mataron el cuerpo, después de morir en la cruz. Y ahí se ve, pues, ahí se ve, ahí está señalando que la cruz está al medio y el de la izquierda está el monte y el de la derecha también, pero acá nos da a entender que si se iba el de la derecha, que hay una nube arriba y está una flecha para arriba, eso nos quiere señalar que si Jesús hubiera subido ya al cielo, entonces, ¿qué hubiera pasado? No hubiera muerto. No hubiera muerto, porque estaba vivo, estaba con 3 discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. Pero el Señor, y acá no está señalando el de la izquierda, ahí se transfiguró, donde su vestido se hizo blanco, su cara se resplandeció como el sol, y los apóstoles, los 3 apóstoles que habían ido con él, le vieron que estaba conversando ¿con quién? Con Moisés y con Elías, que ya habían muerto muchos años atrás, muchos años. Entonces el Señor no se quiso ir al cielo, se quedó, porque Él vino con una misión, con un propósito, y quiso cumplir ese propósito, morir en la cruz. Entonces por eso está a la izquierda el Monte Hermón, el Monte Calvario, donde murió en la cruz, y el Monte de los Olivos. Ya hemos leído Mateo, y dice, ¿cuánto tiempo por lo menos estuvo Jesús en la región de Cesarea de Filipo? Acabamos de leer diciendo 6 días. 6 días serían su respuesta, ¿no? ¿Y en qué provincia estuvo? No estuvo en Galilea. Claro. Estuvo cuando hizo su tercer viaje, ¿se acuerda? Fue en Ituria. ¿En qué provincia estuvo? En Ituria. ¿A qué monte subió? El monte que está a la izquierda. ¿Qué nos dice ese monte? ¿Cómo se llama? Claro. Hermón. El Hermón, hermana. Correcto, correcto. ¿Cómo era el monte? ¿Alto o bajo? Era alto. Claro, el más alto que está ahí, el monte alto. Sí. Hermón. ¿Quiénes de sus apóstoles lo acompañaron? Eran 3. Pedro, Pedrito, que le dicen Pedro, Juan y su hermano. El hermano de Juan se llamaba Jacobo. Jacobo, exacto. ¿Y qué cambio hubo en el cuerpo de Jesús? Jesús se Fue transfiguró. transfigurado, correcto, hermano, transfigurado. ¿Cuáles son los 2 hombres del Antiguo Testamento que conversó con Jesús, que conversaba? Moisés y... Elías. Correcto, Elías.
¿Qué cubrió a Jesús para esconderlo en la vista de ellos? Porque vino una nube. Claro, una nube los escondió. Y en esa nube venía el Padre Jehová. Ahora, una nube. ¿De quién era la voz que habló? De Jehová Dios. De Jehová. ¿Qué dijo la voz? ¿Qué dijo la voz? A ver, la palabra dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado. ¿Qué es lo que había dicho en la voz? El Señor había hablado y estaba en una voz. ¿La voz de dónde salía? ¿Y qué dijo la voz? En la J, pastor, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ajá, muy bien. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? La diferencia aquí es que aquí agregó, siempre hemos escuchado la palabra, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero aquí hay algo que se agrega, lo que en otras escenas, como cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, también dijo, este es mi hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia. Pero aquí hay algo que, en particularidad, que se agrega acá. Y dice, ¿qué es lo que dice? ¿A él oís? Ajá, eso es, hermana. Esta es la diferencia. Siempre hay que notar una diferencia entre el uno y el otro para poder recordar. En esto donde se ve a los 3 apóstoles, el Señor le dice a él, o sea, a mi hijo, escucharle, porque dice la verdad. A él oír, dice, ¿no? Entonces, seguimos. Vamos a ver. Acá nos dice, en el 2 dice, esta semana en los alrededores de Cesarea de Filipo y el monte Hermón fue muy importante en la vida terrenal de Jesús. Ya hemos aprendido que Cesarea de Filipo era el lugar, dice, donde se hizo la trascendental confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué apóstol la hizo? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le dijo a todos los apóstoles, ¿qué dice la gente que yo soy? Ajá, fue Pedro, claro. Pedro le dijo que era el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro, muy bien. ¿Dónde Jesús hizo su primer anuncio de que iría a Jerusalén ¿para qué? Para 3 cosas. Sufrir, va a sufrir, dice. Después de sufrir, ¿qué se hace? Va a morir. Después de morir, ¿qué dice el Señor? Va a resucitar. O sea, las 3 cosas seguidos, pero en forma ordenada. Primero se sufre, después muere y después resucita. Vimos que la capital de Galilea, territorio de Antipas, era Tiberias. Era honor. El nombre era honor que al César Tiberio, el emperador romano, Tiberias. Bueno, Cesarea de Filipo era la capital del territorio de Herodes. ¿Qué Herodes? Felipe. Los romanos acababan de hacer Dios al César en Roma. Entonces Herodes el Grande, que había construido un templo al Dios verdadero en la ciudad de Jerusalén, y esto hizo pues especialmente ¿para qué? Para agradar a los judíos, porque le estaban criticando. Herodes pues era malo, era. Ahora edificó otro en la ciudad de Ituria para adorar al nuevo Dios de los romanos, el César en Roma. A la muerte de su padre, Felipe hizo de esta ciudad su capital, la embelleció y la enriqueció.
y para honrar al César que se adoraba en el templo, le dio el nuevo nombre de Cesarea. 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 Pero como Herodes el Grande había dado el mismo nombre de Cesarea a otra ciudad situada sobre la costa del mar Mediterráneo en la provincia de Samaria, Felipe agregó su propio nombre a la capital con el fin de diferenciarle. Cesarea, ¿en qué provincia estaba ubicada la ciudad de Tiberias? La ciudad de Tiberias está en Galilea. Y Cesarea de Filipo, justamente Felipe estaba, pues gobernaba Ituria. Ituria. Entonces, ¿cómo y Cesarea dónde estaba? En Samaria. Para poder diferenciarle, le agregó ese nombre. ¿Cuál de las tres ciudades quedaba en el mar Mediterráneo? Solamente Cesarea. Y cerca del monte Hermón, es decir, para diferenciarle, Cesarea de Filipo. Ahora, a orillas del mar de Galilea, el que estaba era Tiberias. Cesarea de Filipo, ahora llamada Banu, queda 46 kilómetros al norte del mar de Galilea y el monte Hermón a 22 kilómetros al norte de Cesarea de Filipo. Así el viaje desde el mar de Galilea hasta el monte Hermón era, acuérdense, la suma de los dos serían 68 kilómetros. La suma de los dos eran 68 kilómetros. Hemos visto la gran importancia de la confesión de Pedro que tuvo lugar 6 días antes, cerca de la ciudad de Cesarea de Filipo. Ahora veremos el detalle, la importancia aún más grande de la transfiguración sobre el monte alto ¿cómo se llamaba? Hermón, que ocurrió al principio o final de esta semana memorable. Entonces aquí dice, el monte Hermón no es un lugar tradicional de transfiguración. Hoy en día se muestra el monte Tabor a los turistas. Cambió de nombre. Sin embargo, hay fuentes de evidencia que sugiere que este no podría haber sido el lugar donde fue transfigurado Jesús. El monte Tabor está ubicado en el sur de la provincia de Galilea. Sabemos que Jesús estuvo en Cesarea de Filipo en ese tiempo, que no está en la provincia de Galilea, sino en la provincia de Ituria. Acabamos de verlo, de Ituria. Aunque el monte Hermón, queda 22 kilómetros al norte de Cesarea de Filipo, estaba más cerca que el monte Tabor. El monte Tabor, ubicado al sur de Galilea. Además, el monte Hermón era una montaña alta de unos 3.000 metros de altura. El monte Tabor tiene apenas 600 metros de altura. Así que el monte Hermón es que, ¿cuál de los tres? ¿Es el más alto, más bajo o igual? El más alto, ¿eh? Claro. Ahora, leyendo Mateo 17:1, que ya hemos leído, como la montaña que se describe aquí es llamado un monte alto. Y como sabemos que Jesús estaba en la región de Cesarea y Filipo, es probable que el monte Hermón fuera el lugar de la transfiguración. Aquí vemos, del 11 vamos a ver
La pregunta A dice así: dé 3 razones para indicar que es improbable que el monte Tabor haya sido el sitio de la transfiguración. Mire, dice, la pregunta es, en la A, dé 3 razones. O sea, dar 3 razones para indicar que es improbable, o sea, que no es que el monte Tabor haya sido el sitio de la transfiguración. Primero podía poner que era el más chico, o sea, no era alto. En segundo podríamos poner que estaba al sur de Galilea. Y el tercero podía decir que el monte Tabor tenía una fortaleza y un poblado encima, porque era más chico. Tenía una fortaleza y un poblado encima. Y en la B nos dice, y 2 razones por las que sí debió haber sido el monte Hermón. Claro, si el otro era más pequeño, entonces aquí la respuesta sería, claro, pues, era más alto, 3.000 metros de altura. Y otro sería que estaba en la provincia de Herodes, Felipe, en Ituria. Felipe estaba en la provincia de Ituria. La pregunta del 12, la pregunta del 12, ¿qué oraciones son correctas? Dice. ¿Qué oraciones son correctas? El monte Hermón. Ya. Del monte Hermón, la respuesta, ¿cuál sería? Ah, está en el norte de Ituria. ¿Está bien? Correcto. Está muy lejos de Cesarea y Filipo. Falso. Es muy bajo. Falso, porque no era muy bajo. Tiene hermosas cumbres nevadas. Claro, si era más alto, tiene nevada, pues. Sí, correcto. ¿Es donde nace el río Jordán? Sí, correcto. ¿Es el sitio casi seguro de la transfiguración? Correcto, ahí fue, pues. Ahí fue la transfiguración. Ahora, acá nos dice, 14, lee Romanos 5:12. Aquí dice con claridad que la muerte del hombre entró en el mundo a consecuencia de quién? De Adán y Eva, pero ¿por qué? ¿Por el Claro, por el pecado. A consecuencia del pecado. Según este versículo, ¿por qué mueren todos los hombres? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. La pregunta del 15 dice así. La pregunta. ¿Qué cambio experimentó tu cuerpo sobre el monte Hermón que lo preparaba para volver al cielo? Se refiere a Jesús. ¿Qué cambio experimentó tu cuerpo sobre el monte Hermón que lo preparaba para volver al cielo? ¿Qué fue? Fue transfigurado. Fue transfigurado. Sobre el monte Hermón había llegado el momento en que Jesús tenía el derecho, como el perfecto Hijo del Hombre, sin mancha de pecado, de ir directamente al cielo. Directamente al cielo. Sin tener que morir, pues. Fue por eso que su cuerpo fue transfigurado. Por eso su cuerpo fue transfigurado, para de una vez irse al cielo. Pero él no quiso ir. Eso lo dije al comienzo. No quiso ir. Porque vino con un propósito y con otro propósito se quedó. Le dio la oportunidad de escoger, pero él escogió el camino por el cual él vino al mundo. En la transfiguración, Jesús, el hombre perfecto, renunció a su derecho de ir al cielo sin morir. ¿De qué conversaba Jesús en el monte de la transfiguración? ¿De qué? Estaba conversando de su partida.
Y en el 17 tenemos, y nos dice, en griego, la frase que usa Lucas aquí es que hablaba de su éxodo en Jerusalén. Ahí tenemos, ¿cuál de los dos hombres del Antiguo Testamento que conversaba con Jesús al respecto fue el que dirigió al pueblo de Dios en el éxodo en Egipto? O sea, cuando fue liberado el pueblo de Egipto, ¿por quién fue liberado? ¿De la esclavitud de 400 años? Moisés. Correcto, Moisés, correcto, hermana, correcto. En la vez sería, la pregunta es, ¿qué animal era sacrificado en la fiesta de la Pascua? Que hasta ahora lo es. Cordero. Cordero, correcto. Ahí tenemos, en Éxodo 12, 26, 27, ¿qué episodio se celebró en la Pascua? ¿Qué se celebraba? ¿La crucifixión de Jesús? No, falso. La redención de los primogénitos, sí. Los primogénitos, acuérdense. Los primogénitos del pueblo egipcio murieron, pero fueron redimidos y no fueron tocados los primogénitos de quién? Del pueblo de Israel. Ninguno murió. 18 dice, ¿qué clase de cordero es el único que servía para el sacrificio de la Pascua según Éxodo 12, 5? ¿El cordero era cojo? No. ¿Era enfermo? No. Era un cordero sano. Sí. O sea, sin defecto. Correcto, sin defecto. Dice así, cuando Jesús conversó con Moisés de su muerte en Jerusalén, habló de ofrecerse a sí mismo en la cruz como el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua. Porque en realidad no había otro en toda la humanidad sin defecto que pudiera... ¿Por qué dice sin defecto? Porque Jesús no tenía pecado. Por eso le dice sin defecto. Pudiera ofrecerse. Por eso Lucas utilizó para referirse a su muerte la palabra griega era éxodo, que correspondía a la primera Pascua. ¿En dónde está? En Lucas 9:31. 9:31. Para calificarse como el Cordero de Dios sin defecto, Jesús tuvo que cumplir con la ley. Y los profetas, según Mateo 5:17. Por eso justamente en el momento de la transfiguración, Moisés y Elías eran los testigos que Jesús cumplió con ambos, porque ellos fueron sus representantes supremos. ¿Cuál de los dos fue el representante de la ley? Según Juan 1:17, ¿fue quien liberó al pueblo de Egipto? Moisés, correcto, Moisés. ¿Y de los profetas? ¿Quién era profeta? El profeta fue, ¿quién era? Elías, pues. Elías fue un gran profeta de Dios. ¿Por qué estuvieron presentes en el monte de la transfiguración Moisés y Elías? Ya lo habíamos dicho arriba. Porque ambos fueron testigos de que Jesús cumplió con la ley. Porque ambos fueron testigos de que Jesús cumplió con la ley y los profetas. ¿Por qué dice con los profetas? Porque los profetas lo anunciaban y lo decían. Y eso, él fue el cumplimiento de lo que ya habían hablado los profetas muchos años antes. Es muy importante entender el significado de la transfiguración, en la que vemos quizás como en ningún otro episodio que Jesús no iba a morir por sus propios pecados. Por sus propios pecados. Porque no tenía, pues. Dejó de lado su derecho como el único hombre perfecto de volver al cielo sin morir.
y bajó de la montaña. Jesús bajó de la montaña, listo para ir a Jerusalén para morir. ¿En dónde? Claro, en la cruz. Identificándose con nosotros en la consecuencia de nuestros pecados. Tal como lo hizo en su bautismo. Así vemos que el bautismo y la transfiguración de Jesús tuvieron mucho en común, ¿sí? En la A dice, en primer término, en ambos se escuchó el cielo. Del cielo una voz que declaró que Jesús era su hijo amado. Porque el Padre dijo, este es mi hijo amado. O sea, el Padre amaba a su hijo que era Jesús. La vez de Ura. En segundo término, en ambos, Jesús se identificó con los hombres aún en las consecuencias de sus pecados, que no tenía, que no había cometido. Aquí vemos en el 24 una figura del cual ya hemos hablado. Pero dice, cada letra aquí abajo representa un evento en la vida de Jesús. Anote estos eventos, evento se llama a las cosas que han sucedido. Al lado de la letra que corresponde. La ¿a qué corresponde? Ahí está la estrella de Belén. Cuando se vio la estrella, claro, nacimiento, pues. Cuando vieron los pastores la estrella, dice el nacimiento de Jesús. Ahora, la B, ahí se ve el agua. Bautismo. Bautismo de Jesús, correcto. La C está en la transfiguración. La D está en la cruz. La muerte. ¿Qué cosa quiere decir? Muerte, correcto. Y en la E significa, después de muerto, el Señor. Resurrección. Resurrección. Y en la F, después de que el Señor resucita, la ascensión. O sea, Él sube al cielo. Ascensión. Y en la G, la flecha está para abajo. Eso quiere decir. Segunda venida. Claro, la segunda venida. Segunda venida. Esa es la que estamos esperando nosotros. 25 dice, ¿cuáles son los dos eventos de la vida de Jesús que tiene mucho en común? Acabamos de ver, es el bautismo y su transfiguración, ¿no? Escriba las dos cosas que tienen en común. Es lo mismo pues que la A. Jesús se identificó con nosotros. Jesús se identificó con nosotros. Y el otro es, hubo una voz en él, en el cielo. Esas dos cosas tienen en común. En la A nos dice, en la A nos dice, Jesús como hombre sin pecado, al final de su vida terrenal, podría haber ido directamente al cielo. Claro, podía ir directamente al cielo, no como nosotros, sino como Dios que no tenía pecado, o sea, sin morir. Sin morir. Renunciando a tal derecho, se identificó de nuevo con la humanidad en consecuencia de sus pecados con el fin de morir por ellos. Con el fin de morir por ellos. Y en el 27 tenemos en la A, la pregunta dice, en la pregunta dice, ¿cuál habría sido la suerte de Moisés y Elías si Jesús hubiera ido al cielo dejándolo sin un salvador? ¿Cuál habría sido la muerte de Elías y Moisés si Jesús hubiera ido al cielo dejándolo sin un salvador?
¿Qué hubiera sido? Igual que la de nosotros. Nunca habrían muerto. Falso. ¿Habrían resucitado? También es falso. O sea, nunca habrían aparecido vivos. Claro, porque si morían, morían para siempre. Y ya no había redención. Ya no había ya resurrección. O sea, la correcta sería, no habrían aparecido vivos junto con Jesús. Moisés y Elías se presentaron corporalmente sobre el monte, solamente sobre la base del compromiso de Cristo de renunciar a su derecho de volver directamente al cielo. O sea, estamos repitiendo lo de arriba, directamente al cielo. Y en vez de eso, morir en nuestro lugar. En el 28, la pregunta sería así. Pablo, la versión popular, la que se lee más entendible, dice, ¿cómo describe el cuerpo humano? Antes de resucitar, el cuerpo es cuerpo material. En el 28, la A. Antes de resucitar, nuestro cuerpo sería el cuerpo material. Después de resucitar, ¿cómo sería el cuerpo? Se vería el cuerpo. Es el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual. Entonces el 29 tenemos que evidentemente Moisés no apareció en su cuerpo natural, no. Moisés cuando fue en la transfiguración y se aparecieron Moisés y Elías y Jesús en la transfiguración, su cuerpo no era material porque ya había muerto, su cuerpo se había ya podrido, gusanado, estaba en la tumba. Pero cuando apareció junto con Jesús, su cuerpo no apareció con su cuerpo natural, porque estaba muerto y enterrado. ¿Desde hacía cuántos años? 1400 años, acuérdense. Ya había muerto, ya sus huesos habían desaparecido también ya. Se habían hecho polvo. 1400 años. El cuerpo tenía sobre el monte, era su cuerpo, ¿qué? Era un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Ahora, en la siguiente lista de personas que estaban sobre el monte de transfiguración, escriba. Dice, acaban de leer bien, hermana, ¿ya? Para que se den cuenta. La E. Se pone la E, y sí, está en la letra, la respuesta está entre la A, B, C, D, E, F. Pero vamos a poner en la E mayúscula dice, al lado de los que han recibido un cuerpo espiritual. La M, al lado de los que tenían un cuerpo material. M es de material. E es de espiritual. ME es al lado único que fue transfigurado en el monte. Ya. Vamos en la A. ¿Qué letra vamos a poner? Pedro, ¿qué clase de cuerpo tenía? ¿Era material, espiritual o de transfigurado? Material. Material, la M, pues claro, pues hermana, correcto. Él estaba vivo, no había muerto. Juan, ¿qué cuerpo tenía? Material. Material. ¿Y Elías? Espiritual. Claro, ya había muerto, pues 1400 años antes. Espiritual, la E. ¿Y Jesús? Fue transfigurado. ME. Claro, la M y la E. Es el único cuerpo transfigurado. Y Jacobo, Material. el hermano de Juan, claro, la M, material. Y Moisés, Espiritual. claro, la E, pues, era espiritual, ya también había muerto ya. La pregunta del 31 dice así, ¿cuál, nuestro cuerpo material o el espiritual, es apropiado para este mundo, para esta vida que estamos? ¿Cuál es el apropiado? Material. Material, pues, eso es lo que tenemos ahorita, material.
Y en la vida venidera, o sea, cuando estamos en el cielo, ¿qué cuerpo sería? Espiritual. Correcto, hermana, espiritual. Espiritual. Ahora, en Juan 20:27. ¿Quién puede leer, por favor? 20:27 en Juan. Y mantiene su Biblia abierta nomás, ¿ya? Juan 20, 27. Juan 20:27. Capítulo 20, versículo 27. ¿Qué nos dice? A ver quién lee, lo encuentra primero. Luego ¿Quién dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ya. ¿Quién fue el incrédulo? Tomás. Tomás. Esa es la respuesta, pues, claro. ¿Cómo lo supo? Porque ¿Cómo lo supo? puso sus dedos, pudo Puede ver ser las mirando heridas. las heridas o tocando las heridas, puede ser, de Jesús. Cualquiera de ellos. Porque el Señor le dije, mete tu mano acá. Sí. Entonces, en la 6 dice, pero ¿cómo sabemos que este mismo cuerpo había sido cambiado en un cuerpo espiritual? Según versículo 20-26. A ver, ¿quién lo lee? A ver, ahí en un versículo antes. Porque hemos leído el 27, ahora el 26, 20-26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y, mire, hermana, antes de decir la respuesta, yo les he dicho en una predicación siempre que el Señor cuando se aparece, siempre le dice paz a vosotros, que la paz sea sobre ustedes. Acuérdense. Eso siempre les he dicho a ustedes que lo repitan cuando llegan a una casa. Eso quiere el Señor, porque el Señor le dijo a los apóstoles en el día de Pentecostés que cuando ustedes vayan a una casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Digan que la paz sea con ustedes. Eso nos está diciendo que digamos también el Señor. Eso es. Entonces estamos ahí. Ya, la respuesta entonces sería, pudo pasar estando las puertas cerradas. El Señor pudo pasar a través de la puerta. El Señor pudo pasar a través de la puerta, o también puede poner, pudo pasar estando las puertas cerradas. Cualquiera de ellos es lo mismo. Ahora tenemos la A del 33. Dice, ¿qué versículo en Juan muestra que el cuerpo resucitado de Jesús era el mismo cuerpo que estuvo clavado a la cruz, pero cambiado a cuerpo espiritual? Lo hemos leído, acabamos de leer Juan 20, 26 y 27. Claro, hemos leído ahorita los dos, pues. Ahora sí. Y el otro sería, ¿cuál de los versículos de 1 Corintios 15 muestran que en el día de la resurrección nuestros cuerpos materiales también serán cambiados en cuerpos espirituales, como fue el de Jesús? A ver, hermana. ¿Pueden verlo? Pueden verlo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 44. A ver, lean el que le encuentra, por favor. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44 y 45. 44 y 45 de 1 Corintios dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿No? Ya. Ahora el 52, hermana, el 52. El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya está. Esos 3 versículos es lo que dice, esos tres versículos nos dice la respuesta. Entonces ponga como respuesta
capítulo 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 44, 51 y 52. Claro, esos tres nomás, porque el 45 no lo hice leer para que ustedes se den cuenta que ese no es. Claro. Ya, eso, hermana, acá está en la 34, esa tarea dice, esa tarea del Juan 20, 26, 27 y 1 Corintios 15, 40, versículo 44, 51, 50. Ustedes lo colocan de color, con un resaltador lo colocan, le pasan a esos versículos para que se puedan notar. Es una tarea que si quieren lo hacen ahorita y si no ya lo hacen después. 35 dice, ¿qué enseña estos versículos acerca del cuerpo humano? Claro, ¿qué es lo que nos enseña? Que será el mismo cuerpo, que el mismo cuerpo será resucitado en un cuerpo espiritual. O sea, el cuerpo que tenemos nosotros, todo lo que somos ahora, va a ser resucitado en un cuerpo espiritual, pero ya sin defectos, por la gracia de Dios, un cuerpo glorificado. Así es. Así es. Todo bien, todo tranquilo. Este es el cuerpo que hemos de tener cuando llegamos a la presencia de Dios y el Señor nos va a decir, siervo fiel, sierva fiel, en lo poco serviste, goza. Y nos hacen entrar al cielo. Ahora tenemos aquí la doctrina cristiana afirma con absoluta seguridad que el mismo cuerpo de cada ser humano, al igual que Jesús, resucitará en el día final. Habrá grandes diferencias en el cuerpo espiritual. Cuando se adapte a su nuevo ambiente de gloria y el cuerpo material, encontramos una de las más grandes en Mateo 22:30. A ver quién le encuentra. Mateo 22:30. Acá hay algo muy interesante, hermana, muy interesante, que después comienzo a explicarle minuciosamente y absorber todas las preguntas que hubiera. Dice, Mateo 22, versículo 30. ¿Cuál es? Dice. 30 dice, porque en la resurrección, si se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, no habrá casamiento. No habrá casamiento, pues, no habrá matrimonio, tampoco habrán hijos. Ajá. Tampoco habrán hijos. No habrá más matrimonio. Ojo. Y vamos a hablar más adelante, vamos a terminar primero. En realidad en el cielo el cuerpo humano será completamente transformado. No habrá cielo de vida como ahora. Dice cielo de vida porque nosotros ahorita estamos viendo el cielo, pues, para arriba estamos mirando. Porque se supone que el Señor está allí, es su morada. Y ahora, porque al no celebrar casamiento, no habrán más. No habrán que más que los hijos, pues, y que los hijos serían nacimientos. No habrán más nacimientos. Y como nos enseña en Apocalipsis 21:14, ¿qué dice Apocalipsis 21:14? A ver, ¿quién lo encuentra primero, hermano? Capítulo 21, versículo 4. Capítulo 21, versículo 4. Tampoco habrá más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Claro, ya habrá más muertos, ya no hay muerte, hermana. Ya la respuesta sería, no habrá más muertes. No hay. Ahí no hay muerte. Pero ¿qué habrá? En el 38 dice, ¿qué otras condiciones negativas como la muerte del cuerpo material estarán ausentes del cuerpo espiritual? Según Apocalipsis 21:4, la que hemos leído. ¿Qué nos dice? Que no habrá más Lágrimas, lágrimas, esa es la respuesta. ¿No habrá qué más? llanto. Claro. No, el llanto no, llanto puede ser, es la lágrima. Pues. No, no habrá más clamor. Dolor. Porque eso es lo que nosotros decimos, pues, clamor, clamamos a Dios. Ahí en el cielo vamos, ya no vamos a clamar, ya no vamos a pedir ayuda, sino vamos a adorarlo. Es diferente. Entonces ya no habrá más dolor. Y no habrá más muerte. Entonces la respuesta serían lágrimas. No, llanto no. Miren, lágrimas, clamor, dolor y muerte. Ahí está. Ahora sí. Dice, el creyente debe conocer bien la doctrina cristiana sobre la naturaleza y destino del cuerpo humano, de este cuerpo que tenemos. Porque existen muchas ideas erróneas al respecto. Hay muchas. A ver, ¿quién encuentra Filipenses capítulo 3 y versículo 21? Filipenses capítulo 3, versículo 21. 3:21. El cual transformará el cuerpo de la 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ajá, ahí está. En la A dice, el cuerpo humano es malo en esencia. ¿Es malo en esencia? No es malo en esencia. El cuerpo humano nosotros lo malogramos por el pecado. Entonces es falso. En la B dice, el cuerpo humano es bueno en esencia. Sí, porque ¿por qué es bueno? Porque lo creó Dios. Porque Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo perfecto en Adán y Eva. Y a pesar del pecado del hombre, el cuerpo del creyente será resucitado en forma perfecta en el día final. Esta es la respuesta, la B. Claro, el Señor. Acuérdense que el Señor cuando fue a los 6 días, ¿qué dijo el Señor después de crear al hombre? Sus palabras hay que recordar, que era bueno en gran manera. Esa es una de las cosas del cual nosotros podemos sujetarnos a esta pregunta. Hay muchas respuestas, pero una de las respuestas es que el Señor dijo que todo lo creado era bueno, y no solamente bueno, en gran manera. Porque Él lo creó. Ahora, dice así, pensando en lo que enseña la Biblia acerca del cuerpo humano, escriba al lado de cada una de las siguientes oraciones. La F de falso, si la doctrina es falsa. La C, si la doctrina es cristiana. La doctrina que tenemos es cristiana. En la A dice, el cuerpo humano es bueno en esencia porque fue creado perfecto por Dios. ¿Es cristiana o es falsa? Claro, cristiana, pues, la C de cristiana. En la B, ¿qué dice? El cuerpo humano es malo en esencia. Falso. Ese es lo contrario del primero. En la C dice, el cuerpo humano de un creyente será redimido juntamente con el alma en el día final. Sí, pero transfigurado. Sí, correcto. En la D dice, el único camino hacia la santidad es castigar al cuerpo. Falso. Hay religiones que castigan al cuerpo. Hay religiones actualmente, hermana. Se dan latigazos, un montón de sacrificios por gusto.
La E dice, para ser perfecto no debe casarse, porque el cuerpo es malo. Falso. ¿Por qué falso? El Señor dice, cuando creó al hombre y a la mujer dijo, ¿qué cosa dijo? Fructificar. Cuando Noé, en su familia, ¿qué dijo? Fructificar y llenar la tierra. Claro. Esta respuesta está falsa. O sea, hay varias cosas que por eso es necesario el conocimiento de la palabra de Dios para rebatir, para decir, no, eso no es así, es falso. Explica la enseñanza cristiana acerca del cuerpo humano y anote también una idea falsa que algunos tienen acerca del cuerpo. Pueden poner cualquier respuesta que está en la pregunta 40. Puede poner también el cuerpo, la A, que es cristiana. El cuerpo humano es bueno en esencia porque fue creado perfecto por Dios. Puede poner una buena y una mala. Ahí terminamos, hermana. Porque miren cómo, hermana, nosotros podemos llegar a morir ahora de niño, pero cuando llega arriba, toma el cuerpo espiritual y se va a ver, o si no, puede morir de viejo o de anciano, como lo llamamos, pero cuando retomamos el cuerpo espiritual, vamos a estar allá un cuerpo, no un cuerpo ¿de qué? Un cuerpo espiritual donde no tiene defecto, cuando estás joven. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a ser glorificado por el Señor. Así. En el cielo no habrá ancianos, no habrá niños. Va a haber jóvenes. O ustedes ven o tienen conocimiento que hay ángeles que están ángeles de niño o ángel anciano. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Ahora, y dice que en un abrir y cerrar de ojos pasamos nosotros a la vida, a la transformación, a la vida espiritual, un cuerpo espiritual, en un abrir y cerrar de ojos, cuando uno fallece, cuando uno muere y muere este cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, dice, eso dice la palabra del Señor. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, pues es un segundo. ¿Alguna pregunta, hermana? ¿Alguna pregunta que tuvieran? ¿Alguna pregunta, hermana? ¿Alguna pregunta? De repente alguna incógnita que ustedes tienen para poder absorberlo. Ya entendieron cómo el cuerpo nuestro al final se va a la tumba y ese es el cuerpo que en realidad va a fallecer. El cuerpo fallece, pero el espíritu que nos ha dado el Señor parte a su presencia. Pero toma un cuerpo glorificado el Señor. Y dice que seremos como ángeles. Esto nos dice aquí en la palabra del Señor. ¿Y qué? Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no hay nada de eso. Tampoco hay casamiento, ya no lo hay. Ya no hay nacimiento, dice. Ya no habrá. ¿Qué habrá? Hay cosas que no sabemos. Es como un misterio que no sabemos. Cuando uno llega allá recién vamos a conocer, y aún dice la palabra que cuando uno tome el cuerpo glorificado espiritual, todavía no vamos a adaptar a la nueva vida. No es igual a esta vida, no es igual. Nuestros pensamientos serán limpios,
nadie peca, nadie tiene malos pensamientos. Seremos como Adán cuando nació a la vida. Acuérdense que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. No había esa malicia. No hay. No había esa malicia. Cuando el pecado entró, su cuerpo tomó otra forma en el cuerpo material ya cuando salió del Edén. ¿Por qué? Porque entró el pecado y el pecado es muerte. Cuando nosotros vamos a subir a la presencia de Dios, va a ver un cuerpo glorificado, espiritual, que no hay muerte. No hay muerte. Entonces, ¿cómo vamos a llegar allá? De repente reconoceremos a nuestra familia. No se sabe. No se sabe todavía, no se sabe. De repente nos encontraremos con ellos. Sí, porque así es lo que nosotros creemos. Siempre creemos que tenemos de que nuestra familia sea también que llegue allá donde nosotros queremos llegar, al cielo, a la presencia de Dios.